Nunca olvidaré el sonido de los aplausos. No eran aplausos de alegría, ni de celebración, ni de ninguna emoción que una persona decente pudiera sentir. Eran aplausos secos, lentos, calculados, el tipo de aplauso que una maestra cruel le daría a un niño humillado frente a toda la clase. Y venían de mi consuegra. Pero déjame contarte desde el principio de esa noche, porque necesito que entiendas exactamente lo que vi, lo que olí, lo que sentí en mis huesos cuando todo cambió para siempre. Era un viernes de mayo. El aire todavía conservaba ese frescor de primavera que entra por las ventanas y te hace creer que el mundo es un lugar hermoso. Había llevado una cazuela de mole negro, la receta de mi abuela, porque Germán había insistido en que cenáramos todos juntos en su casa, en la casa donde vivía mi hija. El olor del mole se mezclaba con el perfume caro de Luz Marina, esa fragancia floral que siempre me pareció demasiado dulce, casi empalagosa, como si intentara cubrir algo podrido debajo. La mesa estaba puesta con mantel blanco, servilletas de tela, copas de cristal, todo perfecto, todo en su lugar. Mi hija Isabel servía el agua con esa sonrisa nerviosa que yo había empezado a notar hace meses, pero que me negaba a entender. ¿Qué hubieras hecho tú si vieras a tu hija así? Si notaras que ya no ríe igual, que pesa 8 kilos menos, que sus ojos brillantes se apagaron. Escríbelo en los comentarios, porque yo te confieso algo. Yo, Carmen Salazar, abogada con 33 años defendiendo víctimas de violencia doméstica, no quise ver. Antes de contarte lo que pasó en el segundo exacto en que esa gota cayó al mantel, voy a hacer una pequeña pausa. Sé que me estás escuchando a través de una pantalla, pero siento que te estoy contando esto en la sala de mi casa, sirviéndote un café. Si estas historias reales te llegan al corazón, te pido un favor enorme. Suscríbete a mi canal. Mi mayor ilusión es llegar a nuestras primeras 1000 amigas aquí para crear una comunidad de mujeres fuertes que se apoyan. Es solo un clic para ti, pero para mí significa el mundo. ¿Me ayudas? Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos a esa cena. Una gota. Una sola gota de agua cayó sobre el mantel cuando Isabel llenaba el vaso de Germán. El silencio que siguió duró tal vez 2 segundos, pero yo lo sentí eterno. Vi cómo él levantaba la mano derecha con una calma que me heló la sangre. Vi cómo su palma conectaba con la mejilla de mi hija. Una vez. El sonido fue como un latigazo. Isabel no gritó, solo se tambaleó. 2 veces. Más fuerte. La vi sostenerse del respaldo de una silla. 3 veces, esta con el dorso de la mano como si estuviera espantando una mosca. Y entonces, los aplausos. Luz Marina, sentada en la cabecera con su vestido azul marino y su collar de perlas, aplaudía lentamente mientras decía con voz de maestra satisfecha: así ella aprende a comportarse. Muy bien, hijo. 30 segundos. Durante 30 segundos completos me quedé paralizada. Yo que he parado a policías corruptos. Yo que he enfrentado a jueces machistas. Yo que he sacado a mujeres de casas donde las quemaban con cigarrillos. Me quedé congelada viendo a mi hija limpiarse la herida del labio, con el dorso de su mano temblorosa. Mi mente viajó sin permiso a otro viernes, hace 4 años. Isabel reía mientras revolvía el mole junto a su padre, mi Alberto. Él la abrazaba por detrás y le decía que su futuro esposo era un hombre afortunado. Ella brillaba, era ingeniera química, ganaba su propio dinero, manejaba su propia vida. Era libre. Alberto murió hace 2 años de un paro cardíaco fulminante. Se fue sin despedirse, sin saber que el hombre al que le entregó a su hija era un monstruo con sonrisa perfecta. El olor del mole en mi memoria se mezcló con el sabor metálico del miedo en mi boca. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas.
porque necesito saber que alguien más entiende lo que es ver a tu hija convertida en algo que no reconoces. 31 segundos. Mi mano encontró mi teléfono en el bolsillo de mi saco. Mis dedos, entrenados por décadas de emergencias legales, activaron la grabación de audio sin que nadie lo notara. Después marqué un número que tengo memorizado desde hace 25 años. Germán me miraba con esa sonrisa calculada que ahora reconocía. La sonrisa de un hombre que cree tener el control absoluto. Su madre seguía asintiendo con aprobación, como si acabara de presenciar una lección de buenos modales. Comandante Vega. Susurré cuando contestaron. Es Carmen Salazar. Necesito una unidad en la siguiente dirección. Es mi hija. Tengo patrullas en la zona, respondió él sin hacer preguntas. Llegan en 3 minutos. Colgué. Isabel me miraba con ojos de animal atrapado. Esos ojos que he visto cientos de veces en mujeres que llegaban a mi oficina con moretones bajo el maquillaje y excusas en los labios. Nunca pensé que los vería en mi propia hija. ¿Qué haces con tu teléfono, Carmen?, preguntó Luz Marina con voz filosa. Tomé aire. El perfume floral me daba náuseas. El mantel blanco tenía una mancha roja donde Isabel había apoyado sus manos. Germán se levantó de su silla con arrogancia. Carmen, no te metas en asuntos de pareja. Esto es entre mi esposa y yo. Tu esposa, repetí, saboreando cada palabra. Mi hija. Las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos. Ese sonido que para tantas víctimas significa esperanza y que para los abusadores significa el fin de su impunidad. Luz Marina se puso pálida. Germán frunció el ceño, confundido por primera vez en toda la noche. Me levanté despacio, caminé hacia mi hija y la tomé del brazo con suavidad, alejándola de él. Ella temblaba como una hoja, pero no se resistió. Al tomarla del brazo, su manga se subió ligeramente, y ahí la vi, una cicatriz redonda, del tamaño exacto de un cigarro. Una quemadura antigua. Mi hija era experta en recibir golpes, y yo no lo había sabido. Las sirenas se acercaban más. Miré a Germán directamente a los ojos. Esos ojos que alguna vez me parecieron amables, que vi el día de su boda, jurarle amor eterno a mi hija. Esos ojos que ahora mostraban el primer destello de miedo. He procesado a 214 hombres como tú, dije con la voz más fría que he usado en mi vida. Y acabas de golpear a mi hija delante de mí. Yo guardo una caja de cartón debajo de mi cama. La misma caja desde hace 30 años, con las esquinas gastadas y una mancha de café que nunca pude quitar. Adentro están las pruebas de que mi hija fue feliz alguna vez. La primera foto es de Isabel a los 7 años. Tenía el cabello recogido en 2 coletas chuecas porque Alberto nunca aprendió a peinarla bien y sus manos pequeñas sostenían las tripas de un teléfono desarmado. Había destornilladores diminutos esparcidos por toda la mesa del comedor. Cables de colores. Y esa sonrisa de quien acaba de descubrir un secreto del universo. Mami, los cables llevan electricidad como las venas llevan sangre, me dijo esa tarde. Tenía 7 años. 7. Yo estaba preparando la cena picando cebolla con los ojos llorosos y recuerdo que me detuve con el cuchillo en el aire. Mi niña hablaba de circuitos eléctricos mientras sus compañeras jugaban con muñecas. Alberto llegó del trabajo. Vio el teléfono destripado y en lugar de enojarse, se sentó junto a ella a preguntarle cómo funcionaba cada pieza. Esa noche, cuando la acostamos, él me abrazó en el pasillo y me susurró al oído. Nuestra hija va a cambiar el mundo, Carmen. El olor a cebolla frita todavía me transporta a esa cocina pequeña con azulejos amarillos donde criamos a una científica. A los 10 años, Isabel ganó su primera feria de ciencias con un proyecto sobre purificación de agua. El trofeo de plástico dorado todavía está en mi librero, junto a los otros 4 que vinieron después. Recuerdo el auditorio lleno de padres nerviosos, el zumbido de los proyectos eléctricos, el olor a cartulina nueva y pegamento. Isabel explicaba su experimento con una seguridad que a mí
Me tomó 30 años de profesión desarrollar. Después de ganar, Alberto la subió a sus hombros y la paseó por todo el estacionamiento. Ella reía con la cabeza echada hacia atrás, los rizos castaños volando con el viento de marzo. Yo lo seguía cargando el trofeo, llorando como tonta de la felicidad. Esa era mi hija, la niña que desarmaba el mundo para entenderlo. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Alberto se levantaba a las 6 de la mañana para empezar el mole. Decía que el mole necesitaba tiempo y paciencia, como los buenos matrimonios. Molía los chiles en la licuadora vieja que hacía un ruido espantoso. Tostaba las especias hasta que toda la casa olía a chocolate amargo y comino. Isabel, aunque fuera adolescente gruñona, siempre aparecía en la cocina a las 11 para ayudar a revolver. Me sentaba a verlos desde la puerta. Mi esposo con su delantal ridículo de girasoles. Mi hija probando la salsa con una cuchara de madera, arrugando la nariz cuando faltaba sal. Los dos discutiendo sobre si el mole necesitaba más piloncillo o no. Nunca me dejaron cocinar los domingos. Ese era su ritual, su territorio. Yo solo tenía permiso de sentarme en la cabecera y recibir el primer plato servido con reverencia, como si fuera una reina. Isabel se graduó con honores de ingeniería química a los 26 años. Recuerdo el peso de la toga cuando la ayudé a vestirse esa mañana, el olor a tela nueva y a perfume de jazmín que ella siempre usaba. Alberto lloraba en su asiento mientras ella daba el discurso de generación. Yo grababa con el teléfono y le temblaba tanto el pulso que la mitad del video salió movido. Esa noche cenamos en un restaurante donde el plato más barato costaba 300 pesos. Alberto brindó 3 veces. Isabel nos contó de la oferta de trabajo en una empresa farmacéutica, con un laboratorio propio y un equipo de investigación. Brillaba. Mi niña brillaba tanto que dolía mirarla. La última foto completa de nuestra familia es de esa noche. Estamos los tres apretados en el marco, con los ojos rojos de tanto llorar de alegría. Alberto tiene salsa de mole en la mejilla, porque Isabel lo besó después del brindis. Yo sonrío con los labios apretados porque siempre odié mis dientes en las fotos. Pero estamos completos, enteros. 2 años antes de aquella cena donde mi hija sangraba, Alberto se fue. Un martes ordinario de agosto. Él se levantó temprano, desayunó huevos revueltos con frijoles, me dio un beso en la frente y salió a trabajar. A las 11 de la mañana, su corazón decidió detenerse sin previo aviso. Paro cardíaco fulminante, dijeron los médicos. No sufrió, dijeron los médicos. Como si eso sirviera de consuelo. Isabel manejó 4 horas para llegar al hospital. Yo ya llevaba 2 horas sentada en la sala de espera, con las manos frías y la mente vacía. Cuando ella entró, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que sentí sus costillas contra las mías. Nos quedamos así, meciéndonos como si fuéramos una sola persona rota en 2 pedazos. El olor del hospital, desinfectante y café quemado, todavía me revuelve el estómago. 4 años antes de esa noche terrible, Isabel conoció a Germán en una conferencia sobre química industrial. Ella me llamó emocionada desde el hotel, hablando tan rápido que apenas le entendía. Mamá, conocí a alguien. Es ingeniero en sistemas. Trabaja para una empresa de tecnología. Tiene una sonrisa increíble. Me reí con ella. Le pregunté si era guapo. Le pregunté si la había invitado a cenar. Ella respondía con esa risa que tenía de niña cuando desarmaba teléfonos y descubría secretos. Un mes después, Germán vino a cenar a nuestra casa. Llegó con una botella de vino caro y un ramo de flores para mí. Tenía modales perfectos, conversación inteligente y esa sonrisa que Isabel tanto mencionaba. Alberto lo interrogó sobre sus intenciones mientras asaba carne en el patio. Germán respondió todas las preguntas correctamente, pero yo lo observé durante la cena. Lo observé mientras Isabel contaba sobre su último proyecto en el laboratorio. 3 veces la interrumpió con correcciones sutiles, comentarios que parecían
halagos, pero que cortaban sus historias por la mitad. Y cuando ella hablaba de sus logros, él desviaba la conversación hacia los suyos, y su sonrisa, esa sonrisa perfecta que Isabel adoraba, no le llegaba a los ojos. Había algo calculado en la forma en que la mostraba, como si la practicara frente al espejo cada mañana. Créeme o no, mi instinto de 30 años defendiendo mujeres me gritaba algo que mi corazón de madre no quería escuchar. Esa noche, después de conocerlo, le dije a Alberto, algo no me cuadra. Él respondió, dale tiempo. Ojalá no lo hubiéramos hecho. Yo podría escribir una lista larga de todas las señales que ignoré, que justifiqué, que enterré bajo excusas de madre que no quiere ver sufrir a su hija. Pero las listas son frías. Y esto merece el calor de la vergüenza que siento cada vez que recuerdo. La primera señal llegó 6 meses después de la muerte de Alberto. Isabel dejó de ir al gimnasio. Ella, que corría 5 kilómetros cada mañana desde los 19 años, que tenía medallas de medio maratón colgadas en su departamento, que me mandaba fotos de sus tiempos cada domingo. De pronto, silencio. Le pregunté por mensaje un lunes. Ella respondió 3 horas después, cuando yo ya estaba dormida. Germán dice que es mejor que haga ejercicio en casa. Más seguro, en una ciudad donde ella había vivido sola durante 6 años sin incidentes. La segunda señal vino un mes después. Claudia, su mejor amiga desde la preparatoria, me llamó preocupada. Llevaba 4 fines de semana invitando a Isabel a salir. 4 rechazos consecutivos. Es que Germán trabaja tanto, tía Carmen, y ella no quiere dejarlo solo. Tía Carmen. Claudia me había llamado así desde los 15 años, cuando se quedaba a dormir en nuestra casa y Alberto le preparaba hot cakes con forma de Mickey Mouse. La escuché al teléfono, su voz teñida de algo que no era preocupación sino miedo, y le dije que no se preocupara, que Isabel estaba pasando por el duelo, que era normal aislarse un poco. Mentiras que me decía a mí misma. La tercera señal la noté yo directamente. Empecé a observar los horarios de sus mensajes. Isabel solo respondía entre las 9 y las 11 de la mañana, cuando Germán estaba en la oficina, o después de las 10 de la noche, cuando él dormía. Nunca durante el almuerzo, nunca los fines de semana completos. Y aquí es donde todo cambió, o donde debió haber cambiado, si yo hubiera sido más valiente. Isabel y Germán se casaron un año después de la muerte de Alberto. Ceremonia pequeña, íntima, solo familia cercana. Usaron parte de la herencia que Alberto le dejó a Isabel. 1.200.000 pesos de toda una vida de trabajo para comprar una casa en San Pedro. Un fraccionamiento privado con bardas altas y guardias en la entrada. La primera vez que visité esa casa, algo frío se instaló en mi estómago. Era hermosa. Paredes blancas, pisos de mármol gris, muebles de diseño que parecían sacados de revista. Olía a ambientador de lavanda, ese olor artificial que nunca logra esconder lo que pretende. Las ventanas eran enormes, pero las cortinas estaban cerradas. La luz entraba filtrada, como si el sol mismo tuviera que pedir permiso. Pero lo que me heló la sangre fue lo que faltaba. No había fotos de Isabel, en ninguna pared, en ninguna repisa. Había un cuadro abstracto sobre el sofá, una escultura de metal en la entrada, plantas suculentas perfectamente alineadas, pero ni una sola imagen de mi hija. Mamá, qué gusto que vinieras, dijo Isabel cuando abrió la puerta. Estaba más delgada. El vestido le quedaba holgado en los hombros. Tenía ojeras cubiertas con maquillaje, pero yo conozco cada centímetro de su rostro. La abracé y sentí sus huesos. Mi niña, que siempre fue delgada pero fuerte, ahora parecía frágil como cristal. Germán apareció detrás de ella con esa sonrisa calculada. Suegrita, bienvenida a nuestro hogar. Me dio la mano, fría, firme, demasiado firme. Durante el recorrido por la casa, pregunté por las fotos. Germán respondió antes de que Isabel pudiera abrir la boca. Minimalismo. Es mejor para la energía del espacio. Minimalismo. Como si borrar la presencia de mi hija de su propia casa fuera una decisión estética.
Isabel asintió, pero noté cómo sus hombros se encogieron casi imperceptiblemente, como si su cuerpo quisiera hacerse pequeño. Durante el almuerzo, la observé mientras contaba sobre un proyecto en el laboratorio. Hablaba de una investigación sobre polímeros biodegradables, algo que la habría hecho brillar antes. Pero ahora hablaba mirando a Germán de reojo, como pidiendo permiso con cada palabra. Y entonces él la corrigió. Isabel mencionó que había empezado el proyecto hace 2 meses. Germán puso su mano sobre la de ella, suave, casi tierno, y dijo: No fue hace 2 meses, cariño, fue hace 3. A veces te confundes con las fechas. Ella se quedó callada, bajó la mirada al plato. Sus dedos temblaron casi imperceptiblemente debajo de la mano de él. Y yo no dije nada. Esa noche, en mi casa vacía que todavía olía a la loción de Alberto, abrí mi computadora y busqué lo que ya sabía. Escribí en el buscador: señales de abuso emocional en pareja. Los resultados me golpearon como puñetazos: aislamiento de amigos y familia, control sobre horarios y comunicación, corrección constante de detalles menores para crear duda, eliminación de la identidad de la víctima en espacios compartidos. Cada punto era un espejo de lo que había visto. Cada descripción era Isabel. 2 semanas después conocí a Luz Marina, la madre de Germán. Nos invitaron a cenar. Ella llegó antes que nosotros, ya sentada en la cabecera como si fuera su casa. Era una mujer de 60 y tantos años, elegante de esa forma que intimida, cabello plateado perfecto, collar de perlas que probablemente costaba más que mi carro, postura de reina ofendida. Desde el primer momento, dominó la conversación. Hablaba de Germán como si fuera un dios menor, de su carrera, de su inteligencia, de lo afortunada que era Isabel de tenerlo. Y mientras hablaba, miraba a Isabel de una forma que me revolvió el estómago, como evaluándola, como tasando ganado. En algún momento mencioné a mi difunto esposo. Luz Marina respondió con una sonrisa extraña: Yo también soy viuda. Mi Héctor murió hace 11 años. Cayó por las escaleras de nuestra casa. Lo dijo con la misma emoción con que uno describe el clima. Después, cuando pregunté más detalles, Germán cambió de tema bruscamente. Al día siguiente llamé a una colega que conocí hace 15 años, la doctora Patricia Torres, especialista en trauma. Le conté todo: las señales, la casa sin fotos, la corrección constante, la suegra que miraba a mi hija como si fuera propiedad. Patricia escuchó en silencio. Luego dijo las palabras que me partieron el corazón: Carmen, escúchame bien. No puedes salvarla hasta que ella esté lista. Solo puedes estar disponible cuando finalmente vea la verdad. Yo conocía el sonido del teléfono a las 2 de la madrugada. En 33 años de carrera, ese timbre nocturno siempre traía emergencias, huesos rotos, voces ahogadas en llanto. Pero nunca, nunca imaginé que una noche sería la voz de mi propia hija. El celular vibró primero contra la mesita de noche. Luego el sonido perforó el silencio de mi habitación, ese silencio que se había vuelto insoportable desde que Alberto ya no respiraba a mi lado. Miré la pantalla. Isabel. El corazón se me detuvo un segundo antes de contestar. Las madres sabemos. Algo en el cuerpo nos avisa cuando nuestros hijos están en peligro. Hija, ¿qué pasa? No fue una pregunta, fue una súplica. Al otro lado de la línea, primero escuché respiraciones entrecortadas. Luego, el eco de un baño. Azulejos. Agua goteando. Y finalmente su voz. Mamá. Solo eso. Mi nombre en su boca, pero sonaba como si viniera de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Isa, mi amor, ¿qué pasó? Él está dormido, un susurro, apenas audible, como si las paredes de su propia casa tuvieran oídos. Fue un accidente, mamá. Yo dije algo que no debía. Él tuvo un día difícil en el trabajo, y yo debí quedarme callada. Escuché un sollozo ahogado, luego el sonido de papel. Estaba arrancando papel higiénico, limpiándose algo. Isabel, ¿qué te hizo? Silencio. Hija, necesito que me digas qué te hizo. Su voz se quebró en
entonces pequeños fragmentos de palabras que salían entre jadeos. No fue tan grave. Solo me empujó. Me caí contra el lavabo. Me mordí el labio al caer. Ya paró de sangrar. El aire se me congeló en los pulmones. Mi niña, mi científica brillante, mi hija que desarmaba teléfonos a los 7 años. Escondida en un baño a las 2 de la madrugada, limpiándose sangre de la boca, justificando a su agresor. Isabel, escúchame. Sal de esa casa ahora mismo. Voy por ti. No puedo. Claro que puedes. Te espero afuera en 20 minutos. Solo tienes que... Mamá, no puedo. Él va a pensar que lo estoy dejando. La forma en que lo dijo, el terror en su voz, no era miedo al dolor físico, era miedo a desagradar, a decepcionar, a provocar. Reconocí ese tono. Lo había escuchado cientos de veces. En el juzgado, en mi oficina, en salas de hospital a las 3 de la madrugada. Mujeres con costillas rotas diciéndome que no querían presentar cargos. Mujeres con ojos morados explicándome que él solo necesitaba ayuda. Mujeres con cicatrices en el cuello, jurándome que esta vez sería diferente. Y ahora mi hija diciendo las mismas palabras que yo había escuchado de víctimas durante 3 décadas. Isa, lo que me estás diciendo, lo he escuchado antes, muchas veces, de muchas mujeres. Mamá, esto es diferente. Todas creen que es diferente, mi amor. Todas piensan que su caso es único, que su hombre es distinto, que ellas provocaron algo. Yo provoqué. Tú no provocaste nada. Escúchame bien, nada justifica la violencia, nada. Silencio al otro lado, solo su respiración entrecortada y el goteo de esa llave que necesitaba reparación. Él me ama, mamá. Cuando no está estresado, es bueno conmigo. Esa frase, exactamente esa frase, la había escuchado tantas veces que podría recitarla dormida. Esperé. Dejé que el silencio pesara entre nosotras. A veces, el silencio dice más que las palabras. Mañana hablamos, dijo finalmente. No quiero que despierte y vea que no estoy en la cama. Isabel, mamá, por favor, estoy bien. Solo necesitaba escuchar tu voz. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. La pantalla se apagó. La habitación volvió a sumirse en esa oscuridad que me acompañaba desde la muerte de Alberto. Si él estuviera aquí, pensé. Si Alberto estuviera vivo, esto no estaría pasando. Isabel nunca habría aceptado a un hombre que levantara la mano. Pero sin su padre, sin ese modelo de lo que debía ser un esposo, sacudí la cabeza. No era momento para culpas. Me levanté y caminé descalza hasta mi estudio. El piso de madera estaba frío. Encendí la lámpara del escritorio, esa lámpara verde que Alberto me regaló cuando gané mi primer caso importante. Abrí el archivo de expedientes, 50 casos, los más recientes, los que todavía me quitaban el sueño. Uno por uno, empecé a revisar. Buscaba un patrón. Buscaba esperanza. Buscaba algo que me dijera que Isabel sería diferente. Lo que encontré me destrozó. En 32 de esos 50 casos, la mujer había llamado a alguien pidiendo ayuda pero sin aceptarla. Exactamente como mi hija acababa de hacer. Llamaban a las 3 de la madrugada. Lloraban, confesaban y luego colgaban. Luego colgaban porque él podía despertar, porque él podía molestarse, porque él podía pensar que lo estaban dejando. De esas 32 mujeres que llamaron sin aceptar ayuda, 11 terminaron hospitalizadas en los siguientes 6 meses. Fracturas, hemorragias internas, traumas craneales. 11 mujeres que podrían haber salido y no lo hicieron. Y de esas 11, 3 murieron. 3 mujeres que llamaron exactamente como mi hija acababa de llamar, que susurraron desde el baño mientras él dormía, que dijeron fue un accidente, que juraron yo provoqué algo. 3 mujeres que ahora estaban en cementerios. Cerré el expediente cuando el amanecer empezó a filtrar luz gris por la ventana. A las 9 de la mañana estaba estacionada frente a la casa de Isabel. El auto de Germán no estaba. Probablemente había salido a trabajar. Probablemente
Había desayunado huevos y café, mientras mi hija escondía el labio hinchado. Caminé hasta la puerta. Toqué el timbre. Silencio. Toqué otra vez. Más fuerte. Nada. Isabel, sé que estás ahí. Abre, por favor. Las cortinas de la ventana se movieron ligeramente, apenas un temblor en la tela. Ella estaba mirando. Ella sabía que era yo, pero la puerta no se abrió. Esperé 45 minutos, parada en ese porche con sus macetas perfectamente alineadas y su tapete de bienvenida. 45 minutos rogándole en silencio que abriera. Finalmente me fui. Esa noche, acostada en mi cama vacía, con el olor de la loción de Alberto todavía impregnado en su almohada, aunque ya habían pasado 2 años, me hice la pregunta, que me perseguiría durante los siguientes 11 meses. ¿En qué estadística caerá mi hija? Yo creía que después de 33 años en tribunales, ningún sonido podía sorprenderme. Estaba equivocada. 5 semanas habían pasado desde el arresto de Germán. 5 semanas de audiencias preliminares, de declaraciones, de Isabel durmiendo en mi cuarto de huéspedes porque no soportaba estar sola. 5 semanas de café amargo a las 3 de la madrugada, mientras revisaba expedientes que ya me sabía de memoria. El proceso iba bien. Germán enfrentaba cargos por violencia intrafamiliar agravada. La orden de restricción estaba en vigor. Isabel había empezado terapia con la doctora Torres. Lentamente, muy lentamente, mi hija estaba regresando de ese lugar oscuro donde la habían encerrado. Entonces Vega llamó. Carmen, necesito que vengas a la estación. Llegó algo que tienes que ver. Su voz tenía ese tono que yo conocía bien. El tono de cuando algo cambia todo. Llegué en 20 minutos. El edificio de la comandancia olía a desinfectante industrial y papel viejo, como siempre. Pero cuando Vega me condujo a su oficina privada y cerró la puerta con llave, supe que esto era diferente. Sobre su escritorio había una caja de cartón marrón, sin remitente, sin marcas, solo mi nombre escrito con tinta negra en letra cuidadosa, femenina. Llegó esta mañana, dijo Vega, anónima. La escaneamos, no hay explosivos, no hay químicos, solo esto. Abrió la caja. Dentro había un sobre manila grueso y una memoria USB negra, nada más. El sobre contenía una nota escrita a mano en el mismo estilo que mi nombre en la caja. Trabajé 11 años para la señora Luz Marina. Vi cosas que no debía ver. Escuché cosas que no debía escuchar. Grabé todo porque sabía que algún día alguien necesitaría la verdad. Ese día llegó. Soy vieja y estoy enferma. No me queda mucho tiempo, pero antes de irme, quiero que sepa lo que esa mujer realmente es. Lo que le hizo a su esposo. Lo que le enseñó a su hijo. No había firma. Solo las iniciales R.M. Vega conectó la memoria a una computadora aislada de la red. Por seguridad, explicó, no sabemos qué contiene. Contenía 243 archivos de audio, 11 años de grabaciones, fechados meticulosamente. El primero era del 12 de marzo, hace 11 años exactos. La voz de Luz Marina llenó la oficina, cristalina, elegante, el tipo de voz que serviría té en tazas de porcelana mientras planeaba destrucciones. Héctor necesita recordar quién manda en esta casa. Se le está olvidando su lugar. Una voz masculina respondió. Joven, tal vez 19 años. La voz de Germán, antes de que se convirtiera en el hombre que golpeó a mi hija. ¿Qué quieres que haga, mamá? No fue una pregunta, fue una aceptación, como si ya supiera que cualquier cosa que su madre pidiera, él la ejecutaría. Todavía nada, mi amor, pero estate preparado. Tu padre está volviéndose difícil. Vega y yo nos miramos. Él había palidecido. Yo sentía el café de la mañana revolviéndose en mi estómago. Avanzamos en las grabaciones. Días, semanas, meses. La voz de Luz Marina tejiendo una telaraña de control y manipulación. Germán respondiendo siempre con la misma obediencia vacía. Entonces llegamos al archivo del 14 de septiembre, la fecha que yo había memorizado, sin saber por qué.
El día que Héctor Ruiz murió de un supuesto accidente doméstico, una caída por las escaleras, traumatismo cráneoencefálico, muerte instantánea, según el reporte. El audio empezaba con silencio, luego pasos, una puerta abriéndose. La voz de Luz Marina, fría como el mármol de una tumba. Es hora. Facilita un accidente. La voz de Germán, apenas un susurro. Mamá, no puedo. Puedes y lo harás, igual que yo lo hice por ti cuando eras niño. Ahora me debes esto. Silencio largo. Respiraciones. El sonido de alguien caminando por un pasillo. Entonces un grito, masculino, aterrorizado, un forcejeo, cuerpos chocando, algo quebrándose, el golpe sordo de algo pesado, rodando, cayendo, deteniéndose. Más silencio. La voz de Luz Marina, perfectamente calmada, llama a la ambulancia. Llora mucho. Dejé de respirar. El aire de la oficina se había vuelto denso, irrespirable. Mis manos temblaban por primera vez en décadas. Hay más, dijo Vega. Encontramos algo en la casa de Luz Marina durante un cateo ayer en la madrugada. Me entregó una carpeta. Dentro había fotografías de una pared falsa en el estudio de Héctor. Detrás de ella, 5 cuadernos de pasta negra, los diarios de Héctor Ruiz. Los abrí. La letra era pequeña, apretada, como si escribir en grande fuera demasiado arriesgado. Las primeras páginas describían una vida que parecía normal, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. El miedo se filtraba entre las palabras como agua por las grietas de una represa. Luz Marina me controló la cuenta del banco otra vez. Dice que es por mi bien, que no sé administrar dinero. Germán me miró diferente hoy, como si yo fuera un obstáculo. Consulté con un abogado en secreto. El divorcio es posible, pero tendría que irme sin nada. La última entrada estaba fechada el 13 de septiembre, un día antes de su muerte. Luz Marina encontró los papeles del divorcio. No sé cómo. Los tenía escondidos en mi oficina del trabajo. Ella tiene espías en todos lados. Me amenazó. Dijo que si intentaba dejarla, me arrepentiría. Por primera vez en 40 años de matrimonio, sentí miedo real, no de perder dinero o prestigio, miedo de perder mi vida. Cerré el cuaderno. Mis manos dejaron manchas de sudor en la pasta negra. Todo este tiempo, dije en voz baja, pensamos que Germán aprendió la violencia de algún lado, que alguien le enseñó a golpear, a controlar, a destruir. Vega asintió lentamente. Su madre, ella lo entrenó, lo moldeó. Y cuando su esposo quiso escapar, miré los archivos de audio en la pantalla. 243 confesiones, 11 años de evidencia. Una mujer que aplaudía mientras su hijo golpeaba a mi hija. Una mujer que había provocado la tragedia de su propio esposo. Me levanté. Mis rodillas temblaban, pero mi voz no. Reabre el caso. Acusa a Luz Marina del peor de los delitos. Yo no sabía que el silencio podía pesar tanto hasta que mi hija se encerró en su habitación de infancia. 6 semanas, 42 días, desde que Isabel cruzó el umbral de esta casa con una maleta pequeña y los ojos vacíos de alguien que ha visto demasiado. Se instaló en el cuarto donde alguna vez pegó estrellas fosforescentes en el techo, donde Alberto y yo la arropábamos cada noche mientras ella inventaba historias sobre planetas lejanos. Las estrellas seguían ahí, amarillentas por el tiempo, pero todavía brillando tenuemente cuando apagaba la luz. Isabel ya no inventaba historias, apenas hablaba. Esa mañana de martes desperté con el teléfono vibrando como si tuviera vida propia. Mensajes, decenas de mensajes. Mi secretaria, colegas del bufete, antiguos clientes. Carmen, tienes que ver esto. Un blog anónimo. El título me golpeó como una bofetada impresa en letras negras. Carmen Salazar. Defensora o destructora. Habían usado mi nombre real, mi dirección, fotografías de mi casa tomadas desde la calle, la fachada amarilla que Alberto eligió porque le recordaba a los girasoles, la ventana del estudio donde trabajo hasta medianoche, el portón de madera que necesita pintura desde hace 2 años,
El artículo me acusaba de fabricar evidencia, de manipular a mi hija, de destruir a una familia honorable por venganza personal. Citaban fuentes anónimas, mentiras envueltas en lenguaje profesional. Los comentarios eran peores. Vieja amargada, feminazi destructora de hogares. Ojalá te mueras sola. Y ese fue solo el comienzo. Para el mediodía, mi cuenta de la red social estaba inundada de amenazas. Mi correo electrónico explotaba con mensajes de odio. El teléfono del bufete no dejaba de sonar. Al tercer día llegó la notificación del SAT, una auditoría completa de mis finanzas de los últimos 5 años. Coincidencia, dijeron. Revisión rutinaria. Y como si eso no fuera suficiente, esa misma noche dejaron una caja en mi puerta. Adentro había un collar de Isabel, roto en pedazos, y una nota hecha con recortes que decía: «Retiren los cargos, o lo próximo que se rompa será su cuello». Mentira. Luz Marina tenía contactos en todas partes. La mujer que había ordenado la muerte de su esposo no iba a detenerse ante una simple auditoría fiscal. Subí a ver a Isabel. La encontré sentada en el borde de la cama, mirando su teléfono con la cara pálida. «Mija». Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Había estado llorando en silencio otra vez. «Lo vi todo, mamá. El blog, los comentarios, la auditoría. No tienes que preocuparte por eso. Yo me encargo». Se levantó. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Quizá debería volver con él. Las palabras me atravesaron como cuchillos de hielo. Me quedé inmóvil en el umbral de la puerta. El olor a lavanda del difusor que puse para calmarla se mezcló con algo agrio. Miedo. El miedo tiene olor. Después de 33 años defendiendo víctimas. Lo reconozco, como otros reconocen el perfume de sus madres. «¿Qué dijiste?». Isabel se abrazó a sí misma. Sus hombros se hundieron como si cargara el peso de un edificio completo. «Si vuelvo con Germán, todo esto se detiene. Los ataques, la auditoría, las amenazas. Tu carrera no se destruye. Tu vida no se arruina». Mi hija, mi brillante ingeniera química que alguna vez desarmó un teléfono a los 7 años, mi niña que heredó la sonrisa de Alberto y mi terquedad, estaba ofreciendo regresar al infierno para salvarme. El corazón se me rompió. Literalmente sentía algo quebrarse dentro de mi pecho. Un crack silencioso, como una taza de porcelana fina desarrollando una grieta invisible. Me acerqué a ella. Tomé sus manos heladas entre las mías. He escuchado esas palabras exactas. En 33 años de carrera las he escuchado más veces de las que puedo contar. Quizá debería volver. Quizá si cambio. Quizá si soy mejor esposa. Isabel me miró. Las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas. Había perdido tanto peso que sus pómulos parecían cuchillos bajo la piel. Y todas terminaron más lastimadas o muertas. Ella sollozó, un sonido animal, primitivo, que me recordó al llanto de un bebé recién nacido. «Estoy destruyendo tu vida, mamá. Todo lo que construiste, tu reputación, tu carrera, por mi culpa». La abracé, sentí sus costillas bajo mis dedos. Demasiado delgada, demasiado frágil. Él está destruyendo todo. No tú, Germán, Luz Marina. Ellos son los destructores. Tú eres la sobreviviente. Lloramos juntas en esa habitación llena de estrellas fosforescentes y fantasmas de infancias felices. Al día siguiente llamé a la doctora Patricia Torres, mi amiga de 20 años, la mejor psicóloga de trauma que conozco. Llegó a las 3 de la tarde con su maletín de cuero gastado y su voz que siempre me recuerda a la miel caliente. Isabel no había comido en 3 días, solo agua, un sorbo de jugo que vomitó inmediatamente. Patricia la evaluó durante 2 horas. Cuando bajó,
Su expresión era grave. Ansiedad severa. Depresión con ideación pasiva. Necesita medicación. Ya. Le recetó 2 pastillas. Una para dormir, otra para funcionar durante el día. Yo miraba las cajitas blancas sobre la mesa de la cocina y pensaba en cómo habíamos llegado hasta aquí. Mi hija, que ganaba competencias de ciencias y se reía tan fuerte que los vecinos se quejaban, ahora necesitaba químicos para sobrevivir cada día. Esa noche subí a su cuarto con una caja vieja, cartón marrón, esquinas dobladas, olía a papel antiguo y a tiempo perdido. ¿Qué es eso? Memorias. Me senté junto a ella en la cama, saqué fotografías amarillentas, boletos de avión, servilletas con dibujos infantiles. ¿Te acuerdas de Oaxaca? Tenías 9 años. Isabel miró las fotos. Su padre cargándolas sobre los hombros en el mercado. Ella con chocolate en toda la cara. Los 3 frente a una iglesia de piedra dorada. Los tamales de mole. Sí, tu papá se comió 7. 7 tamales enormes. Y luego se quejó toda la noche de que le dolía la panza. Una sonrisa diminuta, la primera en semanas. Me decía que los extraterrestres probablemente comían tamales en sus planetas. Porque la buena comida es universal. Eso decía siempre. Leímos más memorias. Viajes a la playa, cumpleaños con piñatas explotando, la risa de Alberto grabada en videos borrosos que reprodujimos hasta que el teléfono se quedó sin batería. Isabel lloró, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de algo que se estaba sanando, no desangrando. Pasaron los días, 4, 5, 6. Cada noche le leía memorias, cada mañana le llevaba el desayuno que apenas tocaba. Las pastillas empezaron a hacer efecto. El color volvió lentamente a sus mejillas. Al 7.º día, bajé a la cocina temprano. El olor del café de olla llenaba la casa. Afuera los pájaros cantaban como si el mundo no estuviera hecho de dolor y traición. Escuché pasos en la escalera. Isabel apareció en la puerta de la cocina, sola, sin que yo la llamara. Llevaba el cabello recogido, los ojos todavía cansados pero diferentes. Había algo ahí que no veía desde antes de Germán. Algo que se parecía peligrosamente a la determinación. Se sentó frente a mí. Tomó una tostada del plato. Le dio un mordisco pequeño pero real. Estoy lista para testificar. Yo había trabajado con Andrés Cisneros durante 15 años. Lo contraté por primera vez cuando una clienta necesitaba pruebas de que su esposo escondía propiedades en otro estado. Andrés encontró 3 casas y una cuenta bancaria en las Islas Caimán en menos de 2 semanas. Pero nunca imaginé que lo necesitaría para mi propio caso. Me llamó un martes a las 7 de la mañana. Su voz rasposa por el cigarro que nunca dejó de fumar. Tengo algo gordo, licenciada. Necesito que venga a mi oficina. Traiga a su colega, la que lleva el caso. Y traigan estómago fuerte. Su oficina quedaba en un edificio viejo del centro. 3.er piso sin elevador. Paredes manchadas de humedad y un ventilador de techo que giraba con un chirrido constante que te ponía los nervios de punta. Isabel y yo llegamos a las 9. Andrés nos esperaba con un folder grueso sobre el escritorio de metal gris. El aire olía a café quemado y a los cigarrillos que juraba no fumar adentro. Siéntense. Abrió el folder. Fotografías, docenas de ellas, impresas en papel brillante con fecha y hora en la esquina inferior. Estela Montes de Rivera, 64 años, viuda, socialité de medio pelo con aspiraciones de alta sociedad, mejor amiga de Luz Marina Ruiz, desde hace 40 años. Se conocieron en un club de jardinería, pero ninguna de las dos sabe distinguir una rosa de un clavel. Pasó las fotos. Una mujer elegante de cabello teñido color miel, entrando a un edificio gris. Saliendo del mismo edificio. Sentada en un café cercano. Esto es el reclusorio norte. Visitó 3 veces en las últimas 2 semanas.
A su amiguita Luz Marina, obviamente. Pero miren esta. La siguiente foto mostraba el estacionamiento del reclusorio. Estela, junto a una camioneta negra, hablando con un hombre de complexión robusta. Tatuajes en los antebrazos, cabeza rapada, actitud de quien ha pasado más tiempo adentro que afuera. Javier López Mendoza, 41 años, 3 condenas previas, robo, extorsión, amenazas. Salió hace 8 meses. Adivinen quién paga la renta de su departamento. Isabel y yo intercambiamos miradas. Estela, bingo, transferencias mensuales de 12,000 pesos a una cuenta a nombre de su sobrina, que resulta ser la novia de Javier. Muy conveniente. Mi corazón empezó a latir más rápido, el collar roto, la nota con letras recortadas, las palabras que todavía veía cuando cerraba los ojos. Él dejó la caja. Andrés asintió lentamente. Su expresión cambió, más seria, más oscura. Tengo un plan, licenciada, pero va a necesitar aprobación del Ministerio Público y muchas agallas de su parte. Explicó todo. Él se haría pasar por un empresario que necesitaba servicios de intimidación. Un amigo de un amigo le había dado el contacto de Javier. Llevaría un micrófono, grabaría la conversación. Si Javier confesaba, tendríamos suficiente para vincular a Estela con las amenazas. Es peligroso. Todo lo que vale la pena es peligroso, licenciada. Usted lo sabe mejor que nadie. Conseguimos la autorización en 48 horas. El jueves a las 4 de la tarde, Isabel y yo estábamos sentadas en un auto rentado a 2 cuadras de un taller mecánico, abandonado en la zona industrial. El sol pegaba fuerte contra el parabrisas. El aire acondicionado apenas funcionaba. El sudor me bajaba por la espalda. Isabel sostenía una laptop conectada al sistema de transmisión. Los audífonos compartidos entre las dos. Podíamos escuchar todo: la respiración de Andrés, el crujido de sus pasos sobre la grava, el chirrido de una puerta metálica, y luego otra voz, más grave, con acento norteño. ¿Quién te mandó? Un amigo. Me dijo que tú eras el indicado para trabajos delicados. Silencio. Pasos acercándose. ¿Qué tipo de trabajo? Andrés explicó una historia inventada. Una exesposa que lo demandaba. Necesitaba asustarla. Nada físico, solo mensajes claros. La risa de Javier sonó como piedras cayendo en un balde. Mensajes claros. Sí, eso lo hago bien. Hace poco dejé una cajita para unas viejas entrometidas. Muy bonito el paquete. Un collar roto. Una notita con recortes de periódico. Temblaron del susto, me imagino. Isabel me apretó el brazo. Yo no podía respirar. ¿Quién te pagó eso? Javier bajó la voz, pero el micrófono era bueno. Demasiado bueno. Una vieja loca. Luz Marina, algo así. Tiene una amiga rica que maneja el dinero. Estela. Ella me contactó. 70,000 por la cajita y la nota. Me dijeron que probablemente habría más trabajos, que las mantuviera asustadas, el sudor en mis manos, el latido de mi corazón en los oídos. Isabel escribía furiosamente en su libreta. ¿Y si no funciona? Javier se rió otra vez, esa risa que ahora escucharía en mis pesadillas durante meses. Si eso no funciona, que las quite del camino. Ya sabes qué significa. El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire del auto como ceniza después de un incendio. Isabel me miraba con los ojos enormes. Yo sentía que el corazón se me había salido del pecho y yacía en el piso, palpitando solo. Querían matarnos. No una amenaza vacía, no un susto. Desaparición. La palabra que usamos en los expedientes cuando describimos trabajos sucios por encargo. Andrés terminó la conversación. Salió del taller. Caminó hacia nosotras con pasos medidos para no levantar sospechas. Media hora después, estábamos en la oficina del Ministerio Público. La grabación reproducida 3 veces. Órdenes de arresto firmadas. A las 6 de la tarde, Estela Montes de Rivera fue detenida en su casa de la Colonia del Valle. Llevaba puesto un vestido de seda color coral y aretes de perlas. Gritó que era un error,
que ella era una dama respetable, que esto era una persecución. Javier cayó 2 horas después en un bar de mala muerte. No opuso resistencia. Casi parecía aliviado. Llegué a casa pasadas las 10. Isabel me esperaba en la sala, envuelta en la cobija que su padre le regaló el último año de su vida. Olía a lavanda y a miedo. ¿Qué pasó? Tu cara. Mamá, ¿qué pasó? Me senté junto a ella. Le tomé las manos. Estaban heladas a pesar del calor. Encontramos quién mandó las amenazas. La amiga de tu suegra, Estela. Isabela sintió lentamente, esperando más. Y había un plan. Si las amenazas no funcionaban, ¿qué plan? Las palabras me quemaban la garganta, pero ella merecía saberlo. Ya no más secretos, ya no más protección que la dejara vulnerable. Querían desaparecernos, hija, a las 2. El color desapareció de su rostro, sus ojos se vaciaron, su respiración se volvió irregular. Entrecortada, cada vez más rápida. No, 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 no. Se levantó de golpe. La cobija cayó al suelo. Corrió escaleras arriba. Escuché el portazo de su habitación. El clic del cerrojo. Subí detrás de ella. Toqué la puerta. 1 vez. 2. 10. Isa. Hija. Por favor. Solo silencio. Y después el sonido ahogado de sollozos que me partieron el alma. No salió en 3 días. Yo había pasado 33 años en tribunales. Conocía el olor de las salas de justicia como otras mujeres conocen el aroma de su cocina. Madera vieja, papel amarillento, sudor nervioso, café recalentado de la máquina del pasillo. Pero ese día, el día del juicio de Germán, todo olía diferente. Olía a miedo, a esperanza frágil, a la posibilidad de que por fin, la verdad saliera a la luz. 12 jurados. Los conté 3 veces desde mi asiento en la galería. 7 mujeres, 5 hombres. La mujer del extremo izquierdo tenía edad de abuela y manos trabajadoras. El hombre del centro usaba lentes gruesos y tomaba notas constantes. Cada uno de ellos sostenía el destino de mi hija en sus manos. Germán entró escoltado por 2 oficiales, pero no parecía un acusado. Parecía un ejecutivo llegando tarde a una junta importante. Traje gris impecable, probablemente italiano, corbata azul cobalto, el color de la confianza, lentes nuevos de marco delgado que le daban un aire intelectual. Se había recortado el cabello y afeitado con precisión milimétrica. Sonrió al sentarse. Esa sonrisa que yo había visto en la boda, en las cenas familiares, en las fotos de vacaciones. La sonrisa del yerno perfecto que había destrozado a mi hija. Isabel estaba sentada a mi lado. Llevaba un vestido azul marino sencillo y el cabello recogido, sin maquillaje, sin joyas. Quería que el jurado viera exactamente lo que era, una sobreviviente, no una actriz. El fiscal Moreno se levantó primero, hombre de 50 y tantos, con voz de predicador y ojos que habían visto demasiado. Conocía su reputación. Nunca perdía un caso de violencia doméstica. Nunca. Señores del jurado, dijo, caminando hacia la pantalla. Lo que van a ver es difícil, pero necesitan verlo. La foto apareció en la pantalla grande. Isabel, mi Isabel, con el rostro hinchado como una fruta podrida, el ojo izquierdo cerrado por la inflamación, el labio partido en 2 lugares. Moretones que iban del púrpura al amarillo enfermizo. Una mujer del jurado se llevó la mano a la boca. El hombre de los lentes dejó de escribir. Esta fotografía fue tomada 6 horas después de la última agresión, continuó Moreno. Pero no fue la primera, ni la segunda, ni la 10ª. 12 meses. 12 meses de infierno documentado, agregó, apuntando hacia una carpeta gruesa. Más de 40 incidentes de violencia física. Cientos de episodios de abuso psicológico. Todo mientras el acusado mantenía una fachada de esposo devoto. El abogado defensor, Gutiérrez, se puso de pie antes de que Moreno terminara. Alto, delgado, con una voz que goteaba falsa compasión.
Objeción. El fiscal está prejuiciando al jurado con lenguaje emocional. Denegada, respondió la jueza Méndez sin levantar la vista. Continúe, fiscal. Pero Gutiérrez ya había plantado la semilla. Cuando fue su turno, proyectó otras fotos. La boda. Isabel radiante en su vestido blanco. Germán besándole la frente. Vacaciones en la playa. Cenas románticas. Selfies donde ambos sonreían. Esto, señores del jurado, es también parte de la historia, dijo Gutiérrez con voz suave. Un matrimonio normal, con altas y bajas, como todos los matrimonios. Quise levantarme y gritarle que ningún matrimonio normal termina con la esposa en el hospital, pero me quedé quieta. Apreté la mano de Isabel. Esperé. Isabel, llamó el fiscal. Es tu turno. Mi hija se levantó, caminó hacia el estrado con pasos medidos. Cuando alzó la mano para jurar, vi que temblaba. Empezó bien. Su voz era firme cuando describió la luna de miel en Cancún. El primer comentario de Germán cuando un mesero le sonrió de más. Me llamó coqueta, dijo Isabel, pero lo dijo como si fuera un chiste. Yo me reí, no entendí que era una advertencia. Describió el aislamiento gradual, las amigas que dejó de ver, el trabajo que abandonó, las llamadas a la familia que se volvieron cada vez más cortas, más vigiladas. El primer puñetazo fue en la cocina, continuó. Yo había quemado el arroz. Él llegó cansado del trabajo. Me preguntó si era tan inútil que no podía hacer una cosa simple. Su voz se quebró. Y después me golpeó. En el estómago primero, para que no se notara. Gutiérrez se levantó para el contrainterrogatorio. Rodeó el estrado como un buitre. Señora Salazar, dijo, usando su apellido de soltera como un insulto. Después de ese supuesto primer golpe, ¿por qué no lo denunció? Isabel tragó saliva. Yo estaba confundida. Él lloró, prometió que nunca más, ya veo. Y cuando él le regaló el collar de diamantes por su aniversario, lo rechazó. No. Y cuando él pagó las vacaciones de sus padres, pidió que lo arrestaran. No, pero... Y cuando él le compró el auto nuevo, llamó a la policía. El jurado miraba a Isabel con ojos que ya no estaban tan seguros. La duda, esa maldita duda que siempre beneficia al agresor. Isabel me buscó con la mirada. Yo asentí. Era el momento. Tengo algo que mostrar, dijo Isabel, sacando su teléfono del bolsillo del vestido. Objeción, gritó Gutiérrez. Esto no fue presentado como evidencia. Fue incluido en el expediente hace 3 días. Intervino Moreno. Nuevos videos recuperados del almacenamiento en la nube de la víctima. La jueza asintió. Proceda. Isabel conectó el teléfono al sistema. La pantalla se iluminó. La imagen era granulosa, grabada en secreto desde el bolsillo de una bata. Pero el audio era cristalino. Germán en la cocina, su voz convertida en veneno. Eres una inútil, una completa inútil. Tu madre te crió para ser una carga. El sonido de un golpe, seco, brutal. Isabel cayendo, el gemido ahogado de dolor. Silencio absoluto en la sala. La mujer del jurado con manos de abuela lloraba en silencio. El hombre de los lentes había dejado caer su pluma. Hay otro video, dijo Isabel con voz que ya no temblaba. Este no me lo hicieron a mí. La pantalla cambió. Una sala diferente. Luz Marina Ruiz, sentada en un sillón floreado, copa de vino en mano, hablando con alguien fuera de cámara. Ay, mija, los hombres necesitan mano firme, decía Luz Marina con una risita. A Héctor yo lo eduqué bien. Una vez con una sartén, le di en la cabeza cuando llegó tarde. Aprendió rapidito. Yo había visto cientos de juicios en mi carrera, pero ninguno me había robado el sueño como este. 3 semanas, 21 días de testimonios, objeciones, lágrimas contenidas y rabia disfrazada de profesionalismo. Cada mañana me levantaba a las 5, revisaba mis notas con café negro que ya ni saboreaba y me repetía el mismo mantra: la verdad siempre sale a la luz. Pero la verdad, descubrí, necesita ayuda para brillar. El tercer día subió al estrado el doctor Ramírez, psicólogo forense con 30 años de experiencia. Tenía barba canosa y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano. El trastorno de estrés postraumático de la señora Salazar es severo y consistente con abuso prolongado, declaró.
con voz que no admitía réplica, las pesadillas, los sobresaltos ante ruidos fuertes, la disociación que experimenta cuando alguien levanta la voz. Estos síntomas no se pueden fingir. Gutiérrez se levantó con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar. Doctor, ¿es posible que una persona simule trastorno de estrés postraumático para ganar un juicio? El doctor Ramírez ni parpadeó. Señor abogado, llevo 3 décadas evaluando víctimas de trauma. Realicé 12 sesiones con la paciente. Apliqué 7 pruebas estandarizadas, sus respuestas fisiológicas, el patrón de sus movimientos oculares, la activación de su sistema nervioso ante estímulos relacionados con el trauma. Todo es genuino. El trastorno de estrés postraumático no se puede falsificar. El cuerpo no miente. Sentí que Isabel apretaba mi mano bajo la mesa. Respiré. El segundo día de la segunda semana, el comandante Vega tomó el estrado. Vestía su uniforme impecable, medallas brillando bajo las luces fluorescentes del tribunal. Cuando llegué a la escena, declaró: encontré a la víctima en el suelo del baño, sangrando de una herida en la cabeza. El agresor estaba en la sala, hablando por teléfono con su madre. Pudo escuchar esa conversación. Sí, Luz Marina Ruiz le estaba dando instrucciones. Le decía que se mantuviera calmado, que todo se podía arreglar. Hubo algo más. El comandante Vega hizo una pausa. Miró directamente a Germán. Cuando colgó, le pregunté qué había pasado. Él sonrió y dijo que su esposa se había caído. Mientras tanto, escuché una voz en el teléfono. La madre seguía en la línea. Y cuando Germán dijo que ella se cayó, la madre aplaudió. El murmullo en la sala fue inmediato. La jueza golpeó su martillo. Silencio. Pero yo vi las caras del jurado. El hombre de los lentes había cerrado los ojos. La mujer con manos de abuela apretaba los labios en una línea blanca de disgusto. Y entonces llegó el testimonio que nadie esperaba. Mauricio Ruiz, hermano menor de Germán. Arquitecto de 28 años que llevaba una década sin hablar con su familia. Cuando entró al tribunal, Germán se levantó de golpe. No puede testificar. Es mi hermano. Hay conflicto de intereses. Siéntese, ordenó la jueza. El testigo fue aprobado. Continúe. Mauricio caminó al estrado con pasos lentos, como si cada uno le costara una pequeña muerte. Tenía los mismos ojos de Germán, pero donde los de su hermano eran fríos, los suyos estaban llenos de algo que reconocí. Vergüenza. Cuando yo tenía 8 años, comenzó con voz ronca. Mi madre me encerró en el armario del pasillo durante 2 días, sin comida, sin agua, porque rompí un vaso. El silencio en la sala era tan denso que podía masticarse. Aprendí a no llorar. Continuó. Aprendí que llorar era debilidad. Y aprendí a observar. Mi hermano aprendió otra cosa. Él aprendió que la violencia era normal, que así se educaba a la gente, que las mujeres, especialmente, necesitaban ser controladas. Miró a Germán directamente. Lo que le hizo a su esposa no me sorprende. Me sorprende que tardara tanto. Gutiérrez, desesperado, intentó su jugada final. Señoría, tengo un testigo sorpresa, Estela Montes. Moreno objetó inmediatamente. La señora Montes fue arrestada hace 3 semanas por intimidación de testigos. La jueza frunció el ceño. Abogado Gutiérrez, ¿está consciente de que esto es altamente irregular? Su testimonio es relevante para la defensa, insistió Gutiérrez. La jueza lo permitió. Error que Gutiérrez lamentaría. Estela Montes subió al estrado con su collar de perlas y su actitud de socialité ofendida. Juró decir la verdad con la misma facilidad con que respiraba mentiras. Yo conozco a esa familia desde hace 40 años, declaró. Isabel Salazar siempre fue una mujer problemática, manipuladora. Germán es un santo por haberla aguantado. Moreno se levantó para el contrainterrogatorio con una carpeta en las manos. Señora Montes, tiene usted una cuenta en el Banco Nacional.
Número terminado en 473. Estela palideció. Sí, el 15 de marzo de este año recibió una transferencia de 250,000 pesos desde una cuenta a nombre de Luz Marina Ruiz. ¿Sabe para qué fue ese dinero? Estela miró a Gutiérrez. Él evitó sus ojos. Era un préstamo personal. Moreno sonrió. ¡Qué coincidencia! Porque el mismo día, un hombre llamado Javier López, exconvicto con historial de intimidación, siguió a Isabel Salazar hasta su casa. El señor López ya declaró que usted le pagó 70,000 pesos por ese servicio. El rostro de Estela se descompuso. Eso es mentira. Tengo los registros bancarios, señora Montes. También tengo su número de teléfono en el registro de llamadas del señor López. 23 llamadas en una semana. La jueza Méndez se quitó los anteojos. Señora Montes, está bajo juramento. Le advierto que el perjurio conlleva prisión. Estela se derrumbó. Las lágrimas corrieron su maquillaje caro. Luz Marina me lo pidió. Dijo que era para proteger a su hijo. La jueza se volvió hacia Gutiérrez con expresión de piedra. Abogado, una palabra más y lo proceso por desacato. Retírese. Los alegatos finales llegaron como un huracán después de la calma. Moreno se paró frente al jurado. Su voz era clara, cada palabra un golpe preciso. Esto no es un matrimonio difícil. No es una pareja con problemas de comunicación. No es un hombre que perdió el control una vez. Esto es un crimen sistemático, calculado, aprendido de generación en generación. Germán Ruiz maltrató a su esposa durante un año entero. La aisló de su familia, la humilló. Y cuando ella finalmente tuvo el valor de escapar, su madre aplaudió la violencia. Esto es lo que están juzgando, si permitimos que el ciclo continúe o si lo detenemos aquí. La deliberación duró 2 días. Isabel y yo nos quedamos en un hotel cerca del tribunal. No dormimos. Caminábamos de la cama a la ventana, de la ventana al baño, preparando café que no bebíamos, viendo noticieros que no absorbíamos. El segundo día, a las 4 de la tarde, el teléfono sonó. «Hay veredicto», dijo Moreno. Cuando regresamos al tribunal, el corazón me latía en la garganta. Isabel temblaba a mi lado. La vocera del jurado se levantó. Una mujer de unos 50 años, cabello canoso, manos firmes. En el cargo de violencia doméstica grave encontramos al acusado culpable. El aire se me escapó de los pulmones. En el cargo de lesiones personales agravadas, culpable. Isabel sollozó. En el cargo de amenazas e intimidación, culpable. La jueza Méndez asintió. Germán Ruiz, lo sentencio a 9 años de prisión. Se emite orden de restricción permanente. No podrá acercarse a Isabel Salazar ni a su familia por el resto de su vida. Germán gritó algo mientras los guardias se lo llevaban. No escuché qué. No me importó. Afuera del tribunal, el sol de la tarde me golpeó el rostro como una bendición. Los reporteros nos rodearon inmediatamente. Micrófonos, cámaras, preguntas atropelladas. Abracé a Isabel con fuerza. Olía a perfume de jazmín, el mismo que usaba de adolescente. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro, pero ya no eran lágrimas de dolor. «Isabel», gritó un reportero. «¿Qué siente en este momento?» Mi hija se separó de mí, enderezó los hombros, miró directamente a la cámara, con ojos que ya no tenían miedo. «Me siento libre». Yo creía que el juicio de Germán había sido el final, pero la justicia, cuando realmente funciona, no se detiene en la superficie. Excava, desentierra huesos que nadie quería encontrar. 4 meses después de la sentencia de Germán, me senté en otra sala de tribunal. El aire olía diferente aquí, más pesado, cargado de secretos que llevaban 11 años pudriéndose en el silencio. Esta vez no era mi shisha. En el centro de todo era Luz Marina Ruiz, acusada del crimen contra su propio esposo, Héctor.
El fiscal había construido el caso pieza por pieza, como un rompecabezas macabro. Todo comenzó cuando Mauricio, el hermano menor de Germán, finalmente habló. Mauricio subió al estrado con las manos temblando. 28 años, arquitecto exitoso, pero en ese momento parecía el niño asustado que alguna vez fue. Lo reconocí porque había visto esa misma expresión en Isabel durante meses. Señor Ruiz, comenzó el fiscal. ¿Puede contarnos qué recuerda de la noche del 14 de septiembre, hace 11 años? Mauricio tragó saliva. Su voz salió ronca, quebrada. Tenía 17 años. Estaba en la casa de mis padres porque mi madre me había pedido que viniera a cenar. Mi padre y ella habían discutido toda la semana por dinero. Él quería vender la casa de la costa. Ella se negaba. ¿Qué escuchó esa noche? Los ojos de Mauricio se llenaron de lágrimas. Estaba en mi antigua habitación, en el segundo piso. Escuché a mi madre gritar que la familia estaría mejor sin él, que era un lastre, que nunca había sido suficiente hombre. Luego hubo silencio, un silencio largo, extraño, y después algo cayendo, un golpe sordo, como cuando dejas caer un saco de arena. El tribunal contenía el aliento. Bajé corriendo las escaleras. Mi padre estaba en el piso de la cocina. Tenía una herida grave en la cabeza. Mi madre estaba de pie, mirándolo. No lloraba, no gritaba, solo lo miraba como si fuera basura que había que limpiar. ¿Qué hizo ella después? Mauricio cerró los ojos, me miró y dijo, se cayó, resbaló con el piso mojado. Y yo le creí, o quise creerle. Tenía tanto miedo de ella que simplemente asentí. Y llamé a emergencias. El médico forense subió después, un hombre canoso con lentes gruesos y voz monótona que hacía que cada palabra sonara más terrible por su frialdad clínica. Doctor Méndez, ¿puede explicar sus hallazgos sobre la causa de muerte de Héctor Ruiz? El médico abrió una carpeta. Las fotos del expediente eran en blanco y negro, pero yo podía imaginar los colores. El trauma craneal que sufrió el señor Ruiz es inconsistente con una caída accidental. La ubicación del impacto en la parte posterior del cráneo sugiere que fue empujado desde atrás. Si hubiera resbalado hacia adelante, el golpe estaría en la frente o en la sien. Además encontramos contusiones en ambos brazos, marcas de dedos. Esto indica forcejeo previo a la caída. Alguien lo agarró de los brazos antes de que cayera. Correcto. Alguien lo sujetó. Posiblemente lo giró y luego lo empujó contra el borde del mesón de granito. El fiscal presentó los registros bancarios. Luz Marina había vaciado las cuentas conjuntas 3 días antes de la muerte de Héctor. 300,000 pesos transferidos a una cuenta a su nombre. Luego mostró los videos del juicio de Germán, las imágenes de ella aplaudiendo mientras su hijo golpeaba a Isabel. Esto no es un incidente aislado, dijo el fiscal, es un patrón. Luz Marina Ruiz cree que la violencia es una herramienta legítima para controlar a su familia. Lo hizo con su esposo, entrenó a su hijo para hacerlo, con su esposa. Cuando Luz Marina subió al estrado, yo esperaba ver la máscara de elegancia que siempre usaba, pero algo se había roto. Su cabello, antes impecable, tenía raíces grises visibles. Sus manos temblaban. El fiscal la presionó con preguntas sobre la noche de la muerte de Héctor. Ella negó todo con voz firme al principio, pero cuando le mostraron el video de ella aplaudiendo, algo estalló. Eso no tiene nada que ver, gritó. Estaba protegiendo a mi hijo. Germán es mi hijo. Yo lo protegí de esa mujer que quería arruinarlo. El fiscal se detuvo. Se refiere a Isabel. El rostro de Luz Marina se contorsionó. Isabel, cualquiera, ¿qué importa? Son míos. Los crié. Los defendí. Ninguna mujer es suficientemente buena para mis hijos. Ninguna. Los. Plural. Como si sus hijos fueran posesiones, no personas. ¿Y Héctor? Preguntó el fiscal suavemente. Él tampoco era suficientemente bueno. Luz Marina se quedó en silencio. Sus ojos se vaciaron. Se calló, murmuró. Solo se calló, pero ya nadie le creyó.
El veredicto llegó después de 8 horas de deliberación. Culpable de delito grave en segundo grado. 12 años de prisión. Cuando la jueza pronunció la sentencia, Luz Marina no reaccionó. Se quedó sentada, mirando un punto fijo en la pared, como si ya no estuviera ahí. Pero no cumplió ni un día completo de esos 12 años. 4 meses después, recibí una llamada de Moreno. Luz Marina había sufrido un derrame cerebral masivo en la prisión. Murió camino al hospital. 68 años. El corazón simplemente dejó de bombear sangre a su cerebro envenenado. Cuando le conté a Isabel, ella se quedó en silencio. Por un largo rato. Estábamos en la cocina de mi casa, el olor del café de olla llenando el aire. Afuera, el sol de la tarde pintaba todo de dorado, y entonces mi hija comenzó a llorar. No eran sollozos fuertes, eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras miraba por la ventana. Isa, le dije, no tienes que sentir nada por ella. Isabel negó con la cabeza. No lloro por ella, mamá. Lloro porque Germán acaba de perder a su madre. Y sé exactamente cómo se siente eso. Cuando papá murió, pensé que nunca volvería a respirar sin dolor. Me quedé helada. Él me destruyó, continuó Isabel, pero también es un hijo que acaba de quedarse huérfano en una celda de prisión. Y eso es triste. La abracé sin decir nada. Olía a jazmín, como siempre. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. Y pensé, mi hija todavía puede sentir compasión. Después de todo lo que le hicieron, después del dolor y el miedo y las cicatrices invisibles, todavía puede mirar a su abusador y reconocer su humanidad rota. Eso significa que va a sanar. Yo creía que después de todo lo que vivimos, el tiempo dejaría de importar. Pero no es así. El tiempo sana, sí, pero también construye. Y 3 años después del veredicto, puedo sentarme en este sillón a las 6 de la mañana, con mi café humeante entre las manos, y respirar sin que me duela el pecho. 3 años. 1095 días desde que escuché la palabra culpable resonar en aquella sala de tribunal. Isabel compró un departamento pequeño en la zona norte de la ciudad, 2 recámaras, un balcón diminuto donde cultiva albahaca y romero en macetas de barro. Cuando entras, huele a plantas frescas y a vainilla, porque ella siempre tiene una vela encendida en la cocina. Las paredes son blancas, pero las llenó de cuadros coloridos, fotografías de sus viajes de fin de semana, de las dos juntas en la playa. Trabaja en una startup biotecnológica. Desarrolla procesos de purificación de agua, algo que siempre le apasionó. Su jefa la adora. Sus colegas la respetan. Recuperó los 8 kilos que perdió durante el infierno, y algunos más. Sus mejillas volvieron a tener color. Va a terapia 2 veces por semana. Al principio le costaba hablar. Ahora me cuenta que a veces llora en las sesiones, pero que es un llanto diferente. Llanto de limpieza, dice. Como cuando llueve fuerte y después sale el sol. Lo conoció en un café. Diego. Fue uno de esos accidentes que parecen escritos por alguien con sentido del humor. Isabel iba distraída mirando su teléfono. Él cargaba 3 cajas de materiales para un proyecto y chocaron justo frente a la barra. El café de ella terminó en la camisa de él. Las cartulinas de él terminaron en el piso mojado. Ambos se disculparon al mismo tiempo. Luego se rieron. Amigos primero. Salían a caminar por el parque los domingos. Mensajes de texto sobre películas malas y recetas de pasta. Nada de presión. Nada de prisa. Yo lo observé durante meses antes de formar una opinión. No porque desconfiara de Isabel, sino porque mi trabajo me enseñó a leer las señales invisibles. Las pequeñas cosas que revelan el verdadero carácter de una persona. Diego, escucha sin interrumpir. Cuando Isabel habla, él la mira a los ojos y espera a que termine antes de responder. Nunca le dice cómo debería sentirse.
Nunca minimiza sus emociones. Respeta sus límites. Si ella dice que necesita estar sola, él le manda un mensaje corto diciendo que estará disponible cuando quiera hablar. Y punto. Sin insistir, sin hacer preguntas incómodas, sin hacerla sentir culpable. Una vez, hace como un año, llegué a casa de Isabel sin avisar y los encontré discutiendo. Algo sobre un viaje que él quería hacer y ella no se sentía lista. Me quedé en el pasillo, escuchando. Él dijo, entiendo, no pasa nada, lo hacemos cuando tú quieras, o no lo hacemos nunca. Tú decides. Y eso fue todo. Sin drama, sin resentimiento, sin la frase tóxica de después de todo lo que hago por ti. Esa noche dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo. Están comprometidos desde hace 4 meses. El anillo es sencillo, una banda de plata con una piedra pequeña color ámbar. Isabel lo escogió ella misma. No quiero diamantes, me dijo. Quiero algo que signifique algo. El ámbar preserva cosas antiguas, preserva la historia. Y yo quiero recordar de dónde vengo. Hoy cumplí 62 años. Isabel insistió en hacer la cena en su departamento. Llegué a las 7 de la noche con una botella de vino y un ramo de girasoles, porque son sus flores favoritas. Diego me recibió en la puerta con un abrazo cálido y me guió hasta la cocina. El olor me golpeó antes de ver la mesa. Asado de puerco. La receta de Alberto. Mi Alberto, que murió hace 5 años de un paro cardíaco fulminante. Mi Alberto, que nunca levantó la voz, que bailaba conmigo en la cocina mientras servía la salsa, que le enseñó a nuestra hija a desarmar motores y a cocinar este platillo exacto. Isabel estaba parada frente a la estufa, removiendo la olla con una cuchara de madera. Tenía puesto el delantal azul que usaba su padre. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta desprolija. «Mamá», dijo al verme, «feliz cumpleaños». Me abrazó largo. Olía a comino y a chile ancho. Sentí sus brazos fuertes alrededor de mi cintura. Nos sentamos a cenar. La mesa estaba decorada con velas y servilletas de tela. El asado estaba perfecto, exactamente como lo hacía Alberto. La carne se deshacía en la boca. El arroz tenía el punto justo de sal. Diego sirvió el vino y propuso un brindis. Por Carmen, dijo levantando su copa, por la mujer más valiente que conozco. Isabel negó con la cabeza sonriendo. No, dijo, por mamá, por no rendirse. Chocamos las copas. El cristal sonó claro y limpio en el aire tibio de la cocina. Y entonces lo sentí, la presencia de Alberto, no como un fantasma, no como algo sobrenatural, sino como un eco, en el olor del asado que borboteaba suavemente en la estufa, en la risa de Isabel, en la forma en que Diego la miraba, con respeto y ternura. Alberto estaría orgulloso. Después de la cena, Isabel y yo nos quedamos lavando los platos. Diego se disculpó para ir a hacer una llamada de trabajo. Nos dejó solas en la cocina iluminada solo por la luz sobre la estufa. El agua tibia corría sobre nuestras manos mientras ella enjuagaba y yo secaba. Afuera, la ciudad murmuraba su ruido nocturno. Adentro, solo estábamos nosotras. Mamá, dijo Isabel sin mirarme, dime, gracias por no dejarme rendirme. Me quedé inmóvil con el plato en la mano. Hubo noches, continuó ella, noches en que quería desaparecer. Pensaba que era más fácil no existir que seguir sintiendo todo ese dolor. Pero entonces te miraba. Veía cómo peleabas por mí. Cómo nunca dudaste de mi palabra. Cómo te levantabas cada mañana a seguir luchando aunque estuvieras destruida por dentro. Cerró el grifo. Se volteó hacia mí. Tú me salvaste la vida, mamá. La abracé. La abracé tan fuerte que sentí sus costillas contra mi pecho. Sus lágrimas mojaron mi hombro, igual que aquella tarde hace 3 años. Pero estas eran diferentes. Estas sabían a gratitud. Más tarde, cuando me estaba poniendo el abrigo para irme, Diego me acompañó hasta la puerta. Se detuvo antes de abrirla.
Señora Carmen, dijo con voz grave, quiero que sepa algo. Lo miré. Nunca la voy a lastimar. Nunca. Isabel merece paz. Y yo voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que la tenga. No dije nada, solo asentí. Pero por dentro algo se aflojó. Un nudo que cargaba desde hacía años. Manejé a casa pensando en todos mis casos. 214 en 33 años de carrera. 214 mujeres con historias de dolor, de miedo, de cicatrices visibles e invisibles. Algunas las gané. Algunas las perdí. Algunas me persiguen todavía en sueños. Pero ninguna fue tan importante como esta. A quien está escuchando estas palabras, necesito que entienda algo. Si estás viviendo esto, si un hombre que dice amarte te lastima con sus manos o con sus palabras, si alguien te hace sentir pequeña, invisible, si crees que no hay salida, escúchame bien. No es tu culpa. La salida existe. No es fácil. A veces es aterradora. A veces parece imposible. Pero existe. El amor verdadero nunca duele. Nunca. El amor no deja moretones, ni cicatrices, ni pesadillas. El amor no te hace caminar sobre vidrios, ni medir cada palabra que dices. Siempre mereces ser libre. A la mañana siguiente, desperté con el sol entrando por la ventana y mi teléfono vibrando en la mesita de noche. Un mensaje de Isabel. Buenos días, mamá. Te amo. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Las letras brillaban suaves en la luz de la mañana. Afuera, los pájaros cantaban. Esas 3 palabras. Esas 3 simples palabras. Son la prueba de que ganamos. Juntas. Si llegaste hasta aquí y me escuchaste hasta el final, gracias. Ya eres parte de esta familia. Por favor, no te vayas sin suscribirte al canal y darle me gusta a este video para que YouTube se lo muestre a otras mujeres que quizás hoy, en secreto, necesitan escuchar esto para salvar sus vidas. Comparte esta historia. Y recuerda, nunca estás sola. Nos vemos en el próximo video, amiga.